Ahora vamos a pasar a los ratios dinámicos, pero es necesario antes de pasar a los ratios dinámicos hacer un breve repaso de lo que nosotros vimos hasta ahora, que son los ratios dinámicos. No debemos olvidarnos que los ratios estáticos nos ayudan a definir conceptualmente el negocio. Entonces, definí un poquitito un esquema de repaso en donde podemos verificar esquemáticamente, pero rápidamente, qué es lo que nos proponía el ratio estático, cómo podíamos conceptualizar el negocio, y en esta pestaña vamos a ver un poco la diferencia con el ratio dinámico que voy a explicar después un poco más en detalle. Un negocio entonces está constituido básicamente por un costo. Vamos a un ejercicio de tierra en donde puede ser cualquier cosa, eso no importa en este caso puntual. Vamos a asumir que el terreno es 15, la obra es 85 y varios, yo le considero, si pueden ver acá, un 10% de obra. Listo. Entonces yo tengo que el total de costos es 108,5, sin ninguna complicación. Ahora, la venta voy a poner un margen del 30%, entonces estoy directamente en 141,5 como se puede ver en la fórmula. Sencillo, el saldo sin irnos con gastos postventa, sin ninguna complicación adicional acá, el saldo es directamente la diferencia entre la venta y el costo. A esto no le hagan caso todavía. 32,55. Ahora, esto es el negocio, esta es la conceptualización rápida del negocio. Obviamente para saber estos costos, el terreno, la obra, varios y esta venta, para saber si nos estamos yendo al público meta, requiere un trabajo de mercado. Tenemos que darle una vueltita para conseguir esos datos, pero se consiguen. Ahora, tenemos que saber si estos datos, si este margen, este saldo que estamos consiguiendo es interesante. Ahora, el ratio estático, ¿qué te permite? Vamos a determinar qué porcentaje de este costo que tenemos aquí, del 108,5, ponemos con nuestra plata y qué porcentaje es deuda, por ejemplo. Recordemos que si el equity es 100%, la deuda es cero, así que por más que nosotros tengamos acá caracterizado el crédito, no importa porque no va a aplicar en este caso. Entonces vamos a una deuda referencial de 50%, o sea, 50% de capital propio y por ende 50% de deuda. Entonces, de estos 108,5 tenemos directamente el 50% de 54,25 de capital propio y deuda de 54,25. Pero no nos olvidemos que una deuda siempre tiene intereses. Entonces, acá le caracterizamos a nuestra deuda con tres cosas. Básicamente con el plazo, la tasa. El plazo y la tasa ya caracterizan y acá definimos el interés. Voy a hacerlo sencillo, voy a poner directamente que el plazo que yo voy a prestar, estos 54,25 son 12 meses. Esta es una tasa, voy a escribir acá, anual de 10%. Y el interés, ¿cómo se calcula? Hago un repaso rápido, es capital prestado por la tasa de interés por el plazo, el tiempo. Voy a hacer alguna separación acá para que se entienda. Así sería. Y voy a poner esto en minúscula también para que tampoco complique tantas mayúsculas. Sería capital por tasa de interés por tiempo. Acá abrimos la fórmula y se puede ver que es la tasa de interés C20. No se olviden que la tasa de interés, si estamos hablando del tiempo en meses, la tasa de interés tiene que ser en meses también. Por ende tenemos que dividir entre la misma cantidad de periodos que entren en el año. En este caso, si estamos hablando de meses, tenemos que hacer el año dividido 12, entonces esto es 12. Pero si este plazo fueran trimestres, tenemos que dividir obviamente entre 4. Esa consideración tienen que tener, por favor. Entonces, esto es la tasa de interés, C19 es el plazo en meses y D17 es la deuda, el capital que estamos pidiéndole al banco que nos preste. Por ende, el interés
Para este negocio no le pongamos moneda porque esto es sin moneda, en este caso explicativo. 5,43. Entonces, ¿qué es lo que realmente estamos aportando nosotros? Estamos aportando el 54,25 más el 5,43 el interés. El interés pagamos nosotros, no le vamos a pedir obviamente al banco que pague el interés que hay que pagarle al banco. No tiene sentido. Ya está definido el negocio. Entonces, yo voy a quitar un ratito esto de la ecuación para no complicar ahora. Entonces, ¿cuáles son los ratios que nosotros medimos en lo estático? Los ratios son el margen del negocio, que ¿cómo se calcula? Se calcula el margen generado dividido el costo total del negocio, que es 108,5. Que como sabemos, como nosotros definimos eso aquí, sí o sí va a salir igual a 30%. Ahora, ¿cuál es el margen de capital? Esto voy a poner, esto se traduce en inglés ROC, que es Return on Cost. Y el margen del capital, que es cuánto yo gané en margen sobre lo realmente aportado, se traduce en ROE, que es Return on Equity. Entonces, ¿cómo se calcula eso? Es directamente lo que yo gané. ¿Cuánto yo gané? Yo gané, acá hay un ejercicio que si abrimos, ahora sí abrimos esto. Si yo meto interés, ya no gano 32,55, gano menos. ¿Por qué? Porque a este costo de 108,5 evidentemente tengo que sumarle el costo financiero, que es el interés de esta deuda, que es 5,43. Entonces yo a ese 32,55 le resté el 5,43 y ese ahora es mi saldo con préstamo bancario. Y entonces me voy al margen de capital. ¿Cuánto es el margen de capital? Lo que yo gané efectivamente, que es ¿cuánto? 27,13. Y lo que yo puse efectivamente, que es 59,68, que como habíamos dicho es 54,25 más 5,43. Sencillo. Ahora, acá empieza a tener sentido el apalancamiento financiero. Empieza a tener un sentido. Porque yo me doy cuenta que el negocio genera un margen sobre el costo del 30%, pero ahora el margen sobre el capital es 45,5. Ya salimos de los números chatos. Ya no es un apalancamiento 1-1. Estamos ganando más de lo que genera directamente el negocio. El cash multiple es un valor, es un multiplicador sobre la plata que pusimos. Si yo puse 1, lo que dice el cash multiple es que vas a recibir 1.3 por cada dólar o cada unidad de moneda que pongas. Entonces, por cada uno que pongas, el cash multiple acá me dice que vas a recibir 1.60. Entonces, sabiendo ese concepto, abro la fórmula y dice, ¿cuánto yo voy a recibir? Yo voy a recibir 32,55, que es la utilidad, más el equity. Estamos hablando del cash multiple sin deuda. Eso es lo que yo voy a recibir, C12 más C16, dividido que el capital que yo puse inicialmente. Entonces, mi capital devuelto más mi utilidad final es lo que yo termino recibiendo, dividido el capital puesto inicialmente. Eso me termina dando un cash multiple de 1.60. Dinero recibido dividido dinero pagado. Y el cash multiple de la situación con deuda es lo mismo, pero obviamente ya no tomamos con 32,55 sino con 27,13. Y hacemos 27,13 más 54,25, eso es lo que yo recibo, dividido obviamente lo que yo efectivamente puse, que fue 54,25. En este caso sí fue 54,25 lo que yo estoy poniendo. Entonces en este caso tengo 1.50. Y ahí termina básicamente el ratio estático. Y yo con eso puedo decir, ¿es negocio o no es negocio? Pero, y acá termina lo que es el repaso de los ratios estáticos, y metemos
un factor que es súper importante para nuestras negociaciones futuras y es el tiempo. Directamente el tiempo. ¿Qué significa el tiempo? El tiempo dice que no es lo mismo recibir $1 hoy que recibir $1 mañana. Parece muy lógico, muy sencillo, pero a la hora de hacer negocios muchas veces se complica porque la gente te habla de manzana con manzana supuestamente cuando vos estás ganando $1 en este negocio y el otro $1 pero dentro de 2 años, y no es lo mismo. Ejercicio rápido, ejemplo esclarecedor para graficar el punto. Si este negocio que me genera un margen del 30% yo termino en 60 meses, entonces yo voy a traducir esto a un rendimiento anual. 60 meses son 5 años, ¿cierto? Entonces mi 30 yo divido entre 5 y me sale 6% de rendimiento anual. Ahí ya no es tan interesante mi negocio, más todavía que acá faltan un montón de gastos. Yo tengo que considerar gastos postventa y todo eso, y ahí nos vemos a la China. Y yo obviamente voy a jugar con la duración, el horizonte del proyecto, que es desde el momento en que empecé a gastar hasta que vendí la última unidad. Ahí termina mi ciclo. Obviamente que en ese ciclo hay momentos en donde recibo más plata, gasto más plata, y hay momentos en donde recibo menos plata y gasto menos plata también. Va acompañando una línea de tiempo. Ahora, en el margen de capital, si yo aplico lo mismo, 60 meses de horizonte de proyecto, me doy cuenta que mi rendimiento anual ya cae a 9,1. Entonces, ahí vamos a entrar después en los conceptos que voy a explicar más adelante de Vanitir, para saber si, espera, me conviene entrar en este negocio inmobiliario sabiendo que yo puedo conseguir un CDA por 10% anual con un riesgo bajísimo, o voy a realmente entrar en este negocio inmobiliario que va a durar 5 años y que me va a dar 6% de rendimiento anual, lo cual yo creo que no justifica para semejante riesgo, semejante logística, etcétera, etcétera. Entonces acá nosotros tomamos una decisión un poco más profunda. Ya no pensamos solamente en el margen del negocio como 30 y 45, sino que pensamos, espera, este 6% en el mercado local, yo consigo oportunidades que me pueden dar 12 con menor riesgo. Entonces, ese es el concepto de ratios estáticos y dinámicos. En el siguiente video voy a explicar ya dentro de un flujo de caja cómo se va abriendo eso.